Buenos días, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo. El día de hoy, Jueves Santo de 2022, eh, la reflexión que se nos propone es una reflexión de tipo sociocultural que tiene que ver con las costumbres y las celebraciones que como iglesia hemos venido manteniendo a través de la tradición. Eh, Hay unos planteamientos dentro de nuestra sociedad donde no nos gusta leer, no nos gusta estudiar, no nos gusta conocer más allá. Y es una característica muy arraigada en los centro y latinoamericanos. Pero en Colombia parece que tiene un particular ahínco, como si fuera algo que está dentro de nuestro ADN. Y es que pareciera un caso como de pereza intelectual, donde preferimos que otro haga la tarea y nos cuente su apreciación. Y a pesar de que no es el 100% de la población, sí es un porcentaje muy, muy alto. Entonces esto afecta a nuestra cultura, afecta precisamente nuestra capacidad de discernir, nuestra capacidad de decidir, nuestra capacidad de comprender y anula completamente nuestra posibilidad de tener un criterio propio sobre las cosas. No nos gusta ir a la fuente, nos gusta que otro haga la tarea y venga a la fuente. Y si esto lo sumamos a la caracterización de nuestra juventud, eh, es un poco más grave, porque la juventud nuestra hoy en día se ufana vulgarmente de no leer un libro, se ufanan de ello. Entonces, preferimos escuchar la explicación en Google, en YouTube, y resulta que cuando uno escucha la descripción por parte de otro, lo que uno está asumiendo, lo que uno está adquiriendo es la opinión y el concepto del otro, no del autor. Y precisamente eso pasa con nuestra fe y con nuestra religión, especialmente de los amigos y hermanos romanistas que prefieren creer lo que dice el sacerdote a lo que dicen las escrituras. Y en la iglesia protestante, en muchos de ellas, ocurre lo mismo, es decir, creemos porque lo dijo el pastor, es que el pastor dijo. Venga, ¿y qué dice la palabra? ¿Usted ya fue a la palabra? ¿Usted ya hizo como hacían los bereanos? Ir a comprobar que lo que le están diciendo es cierto. Para no ahondar en temas sociopolíticos, socioeconómicos, culturales y demás, eh, vamos a la aplicación directa dentro de la fe. El día de hoy se celebra en la iglesia católica romana el Jueves Santo y ha sido declarado en Colombia y en muchos países como día de fiesta, jueves y viernes santo, conocidos ordinariamente como la Semana Mayor. Bueno, excelente, pero la Semana Mayor, ¿para quién? La Semana Mayor, ¿de qué? Ah, es que es la semana en la que congregamos la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.
sí, me parece bien. Pero el planteamiento es qué dice y qué establece la Biblia. Ya vamos a entrar un poco más en detalle. Otro elemento que caracteriza la idiosincrasia latina y la idiosincrasia colombiana, particularmente les decía, es el elemento de que nos manipulan emocionalmente de una manera facilísima, simple. Nada más simple que manipular a un latino y aún más a un colombiano. Siempre todo lo que manifieste o muestre conmiseración o un estado miserable toca el corazón de los habitantes. Entonces, si usted ve una persona bien vestida vendiendo caramelos, no le toca el corazón. Pero si una persona en harapos cargando un bebé tirada en un andén, es así, ay, qué pecado. Hay que ayudarlo. ¿Sí? Y como según los planteamientos de algunas religiones, hay que hacer buenas obras para poder llegar al cielo, cuando el planteamiento lo hemos explicado cientos de veces es totalmente al revés, hay que estar en el cielo para que el reflejo de ellos sean las buenas obras. De igual manera nos han mostrado una imagen de un Cristo crucificado, de un Cristo sufridor, de un Cristo imposibilitado, colgado en una cruz, y eso mueve los corazones. Somos altamente manipulados. Pero, ¿cuál es el planteamiento bíblico? ¿Qué es lo que realmente la Biblia dice frente a las celebraciones? En ninguna parte de la Biblia y en ninguna de las Biblias que uso como referencia, son más de 35, he encontrado, puede que esté, uno no sabe, pero yo no lo he encontrado, que diga, recordaréis mi muerte y mi pasión. No está en la Biblia. De hecho, los únicos que enmarcan la pasión y muerte de Jesucristo son las versiones del Evangelio, las 4 versiones del Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y unos con más detalle y más énfasis que otros. De resto, todos los profetas, todas las epístolas paulinas, incluso el libro de Revelaciones o de Apocalipsis, utilizan el evento de la pasión y muerte como un referente, pero no es lo más importante dentro de lo que se resalta. Lo que se resalta y lo que realmente es importante es el pacto en Cristo a través de la cena. Eso es lo que realmente es importante. Casi que la cena se convierte en la firma del acuerdo entre el pecado y Dios, donde Dios no puede estar donde está el pecado, y eso lo vamos a hablar mañana con la ayuda del Señor. Dios no puede estar donde está el pecado, y así está escrito. Y para poder que el hombre estuviera en presencia de Dios, había que pagar por ese pecado de la humanidad. ¿Y adivinen quién pagó? Jesucristo. Luego Jesucristo paga por el pecado, porque Dios es justo. Ahora, cuando Jesucristo paga por el pecado del hombre y el hombre acepta y se hace copartícipe de este acuerdo, el hombre puede presentarse ante Dios en nombre de Jesucristo. Pero es que eso no es lo que celebramos. Lo que celebramos es la muerte y pasión de Cristo.
qué pecado Jesucristo como sufrió. Ay, qué cosa tan horrible. Sí, fue muy duro y todo eso, pero eso no es lo que Dios quiere que recordemos. Eso no es lo que Dios quiere que recordemos. No nos interesa ver a un Cristo colgado, no nos interesa ver a un Cristo muerto, no nos interesa un Cristo débil, no nos interesa un Cristo humanizado. Nos interesa un Cristo Dios, un Cristo todopoderoso. El Padre y yo uno somos, dice la palabra. Nos interesa un Dios empoderado con capacidad y con el amor suficiente para entregar su vida por mí, por ustedes, por quienes hemos aceptado caminar según el precepto de Dios. De manera que ustedes no pecan. Claro. Volvemos al libro de Primera de Juan, al libro de Santiago. Se nos es lícito caer, mas no se nos es lícito quedar postrado, el libro de los Salmos. Hermano mío, no pequéis, pero si alguno pecare, abogado tenemos ante el Padre, a Cristo el Salvador. El tema es qué tan arrepentido está, qué tan sincero es su arrepentimiento. ¿Qué es lo que estamos celebrando? ¿La muerte, la pasión? Ok. Culturalmente, vaya y venga. El punto es, ¿qué es lo que la Biblia dice que debemos celebrar? ¿Qué es lo que la Biblia nos dice? Nos invita, celebren, hagan esto. Les voy a dar varias citas y les voy a contar el resumen para no entrar en mucho detalle. Esto lo encontramos en Lucas 22, básicamente, al final del capítulo 22 de Lucas, Lucas 22, 20. Lo encontramos en el Evangelio de Mateo, Mateo 26, 28. Lo encontramos en la epístola de Pablo, en la primera epístola de Pablo a la iglesia de Corinto. Lo encontramos en 1 Corintios 10, 1 Corintios 11. 1 Corintios 11, 26. Allí lo encontramos, si la memoria no me falla. ¿Y qué es lo que dicen todas estas citas bíblicas? ¿De qué hablan estas citas bíblicas? ¿Cuál es la parte, cuál es la instrucción que bíblicamente se nos da frente a esto? Y es así donde les decía, yo lo he encontrado en las Biblias referente a celebrar mi muerte. No lo he encontrado. Celebrar mi pasión. No lo he encontrado. Básicamente el resumen lo que establece es, si me permiten leer, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. En otras versiones dice, haced esto en memoria mía. Otras versiones dicen, cuando comáis el pan y bebáis el vino, recordaréis mi presencia entre vosotros. ¿Por qué? Porque eso es más relevante que la muerte. Porque como les manifestaba hace un momento, esa es la firma del pacto. Eso es lo que sella la alianza con Cristo para presentarnos ante el Padre en su nombre. Entonces, miren qué tremendo todo esto. Me permiten que estoy buscando en la Reina Valera, que es la que yo leo, pues es mi referente, igual es lo mismo.
Voy a tomar Lucas 22, 20. Me parece que es la más bonita, la más interesante de todas. Dice, y habiendo tomado pan, perdón, dice, y tomó el pan y dio gracias. Y lo partió y les dio diciendo esto, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Wow. Habráse visto semejante condición de humildad de parte de Jesucristo. Miren todo el contexto. Jesucristo se reúne con los apóstoles. Él parte el pan. Él reparte el pan. Y cuando todos tienen el pan, Jesucristo les dice, este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Haced esto en memoria mía, en memoria de mí. Es decir, recuerden que yo di mi vida por su salvación. Recuerden esto. Recuérdenlo. Y eso quiere decir que cuando usted esté bajo el dominio del pecado, usted tiene a Jesucristo, tiene el Espíritu Santo para que pueda arrepentirse y pueda acercarse confiadamente al trono de la gracia en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él entregó su vida por nosotros. Ahora bien, dice la palabra que Él repartió el pan. No fue cada uno fue a coger el pan, no, Él lo partió y lo dio a cada uno diciendo, pues ya conocen el resto. Ahora bien, ¿qué pasa si alguno de ellos dice, no, gracias, yo paso, estoy con una llenura, Dios te pague, Señor, pero no, yo paso? ¿Ah? ¿Qué pasa? Que el pacto no cobija a quien no lo recibe. Ah, pero todos los apóstoles recibieron el pan. Sí, buen punto. Pero no todos lo comieron y lo disfrutaron en Cristo. ¿Y vos cómo sabes eso? Muy fácil. La palabra dice, cuando Jesucristo menciona a aquel que pone el pan conmigo en la vasija, ese me va a entregar. ¿Y qué hizo Judas inmediatamente? Salió y se fue. Una cosa es casarse, y otra cosa totalmente diferente es permanecer casado. Son dos cosas muy distintas. Yo puedo haberme casado, otra cosa es que yo sea casado en este momento, que haya permanecido casado. Una cosa es conocer a Dios y otra cosa es permanecer en el amor de Dios. Una cosa es participar de la cena y otra cosa es vivir en la cena con Cristo, en la comunión con Cristo. Son cosas muy distintas. Entonces, ¿de dónde acá trajimos a colación que había que celebrar la muerte, que hay que celebrar? Es el pacto victorioso de Jesucristo por nosotros. Hay que celebrar la vida.
¿De dónde sacamos a colación que hay que mantener un Cristo crucificado, aporreado, lleno de heridas, que mueva nuestra conmiseración a decir, uy, qué pecado, qué crimen? ¿Sí? ¿De dónde sacamos eso? Lo que ha venido por tradición. ¿Sí? Maravilloso, la tradición es importante, pero no es la fe. La fe no se fundamenta en la tradición. La fe no se fundamenta en los dogmas. La fe se fundamenta en Cristo. Y Cristo está expuesto y manifiesto en la Biblia. Y ese fue un tema que vimos en uno de nuestros seminarios sabatinos hace como 3 o 4 años. Ah, es que la Biblia la escribieron hombres. Sí, claro, por supuesto que está esperando que la escribieran pingüinos o qué. Claro que la escribieron hombres. Pero ¿quién es el autor intelectual de la Biblia? ¿Sí? ¿Cuántas veces dice la palabra de Dios eso? Que la Biblia es su palabra. Tu palabra es luz a mi caminar. Tu palabra es más filosa que espada de doble filo. ¿Sí? Entonces, ¿qué será más importante de celebrar? ¿Lo que la tradición dice o lo que la Biblia dice? ¿Sí? En estos días, hablando con alguien, ayer precisamente hablando con alguien, me decía, no, este es un tiempo de reflexión, este es un tiempo de oración, este es un tiempo de permanecer en contacto con el Señor. Y le decía yo, sí, al igual que el miércoles de la semana pasada, perdón, al igual que el jueves dentro de 25 días, al igual que el martes, al igual que el 19 de noviembre, al igual que cualquier otra fecha. Usted tiene que andar todos los días en una actitud de oración, de reflexión y de entrega al Señor. Así. ¿Ah? Entonces usted está volviendo a la época del tabernáculo. O sea, tiene que esperar a Semana Santa para poderse arrepentir y no comulgar y visitar monumentos, un poco de prácticas extrañas. Y si de pronto cuando termina la Semana Santa usted peca, es probable, y se muere antes de la otra Semana Santa, entonces se llevó el pecado, pues no fue salvo. ¿Ah? Y la gente está a colación eventos y relaciones de muchos santos, y sí, eso es importante, eso es bacano, pero no deja de ser tradición. La invitación es evalúe qué es realmente más importante en su vida, en qué está cimentada su fe, en un dogma, en una tradición o en la palabra de Dios. Recordemos, la instrucción bíblica es totalmente clara y taxativa. Escudriñad las escrituras, porque os parece que en ellas hay salvación. Hermanos, esto es básicamente la reflexión para hoy, Jueves Santo. El planteamiento es precisamente ese. Revise, fíjese en que está cimentado su fe, en la palabra de Dios, o en un dogma, hay que creerlo porque es que hay que creerlo. La iglesia dice que es verdad, que dice la Biblia. ¿No? Toda la vida lo hemos creído porque eso fue transmitido de generación en generación, en generación, de generación. Sí, muy bacano, o sea, tremendo, me parece muy bacano. ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia es un libro vivo, dinámico.
escrita hace más de 2000 años, todavía vigente. Recordemos la instrucción bíblica. La cita de la que les hablaba hace un momento es Juan 5:39. Allí está Juan 5:39 en la versión Reina Valera de 1960 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Yo no he encontrado un texto diferente en ninguna otra de las citas bíblicas, o sea, ninguna he encontrado escudriñar las escrituras y mantener viva la tradición. No, eso no dice ninguna. No, no, no. Escudriñar las escrituras y hacer caso de los dogmas de fe. Tampoco dice eso. No, no, no. O sea, casi todas las versiones, salvo 2 o 3 que tienen un lenguaje un poco diferente, pero el mensaje es el mismo, dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. El tema de los dogmas de fe no está en la Biblia, en ninguna parte. El tema de los dogmas de fe está únicamente planteado en el catecismo de la Iglesia Católica Romana. Y no estoy hablando del catecismo del Padre Ascetic. Para aquellos que tenemos más de 30, saben de qué les estoy hablando. No estoy hablando del catecismo del Padre Ascetic, estoy hablando del catecismo de la Iglesia Católica Romana, que son más o menos unos 10 tomos. Ahí es donde se habla de los dogmas. Yo le invito a que si usted le gusta la lectura, que como al principio esto es una cultura que no lee, pero de pronto no lo sabe, tampoco. De pronto le gusta leer. Yo le invito a que se lea el Catecismo de la Iglesia Católica Romana y que haga un paralelo con la Biblia y saque sus propias conclusiones. Vean. O como la mayoría de los católicos romanos apostólicos, usted dice, no, yo qué mal leer eso. Para eso voy a misa cada 8 días. Ok, cada uno con sus cada unas. Mis queridos amigos y hermanos, que el Señor les guarde, les ministre, les bendiga. Nos lleve a todos al camino de la verdad. El camino sea trazado por el Espíritu Santo. Señor, ten misericordia de nosotros. Guíanos a fin de conocer tu verdad. Ministranos a fin de conocer tu designio. Oriéntanos, fortalécenos. Permítenos, Señor, vivir conforme tu palabra. A ti, Señor, sea la gloria, la alabanza y la adoración por todos los siglos. En el nombre de Jesucristo, nuestro hermano mayor. Amén. Adelante. Recuerde, Biblia, dogma o tradición. ¿Usted en qué cree?